De hoy estaremos a lo largo de este programa presentándoles unos contenidos muy interesantes, pero antes que nada voy a presentar a mi compañero que estará con nosotros y él es Irving Carrillo. Hola Nancy, nosotros estaremos conduciendo el día de hoy este programa que tratará de un contenido muy interesante. Y ¿qué más? Con toda la emoción arrancamos y vamos a ver qué es lo que la gente del centro nos dice. Claro que sí. Sigue, Irving, tienes el foquito prendido. ¿Qué? No, que escucha, es el foquito. Todos hemos disfrutado alguna vez de una película que nos ha hecho reír, llorar o asustarnos. Las películas son parte de nuestra vida y es por eso que el día de hoy decidimos salir a preguntar a las personas qué es lo que significa el cine para ellos. Es una diversión. Es una manera de interpretar una realidad distinta a la que vivimos. Entretenimiento y una forma de pasar el rato con las amistades y con la familia. Pues el cine es un medio de atracción y de distracción para uno, para relajarse, ¿no? Ir a ver películas y todo. Es un medio de entretenimiento para las personas, así como el teatro o la lectura. Es simplemente otra alternativa. ¿Cuál es tu género favorito? Románticas. Ciencia ficción. Me gustan mucho las películas de terror. Comedia. Comedia. Terror. Terror. Romance. Pues terror y las de comedia, las románticas. Aventura, emoción, tristeza, entre muchas cosas más. El cine impulsa la imaginación. Sigue viviéndolo. Para enterarte, Ángeles Castillo Cabrera. Muy interesante las respuestas de la gente ahí en el centro, pero Nancy, con estas respuestas, ¿ya sabes de qué trata el programa del día de hoy? Claro que sí, ya sé de qué trata el programa del día de hoy. Va a ser de cine, ¿verdad? ¿O me equivoco? Claro que sí, pero Nancy, dime, ¿para ti qué es el cine? Bueno, para mí el cine es un medio de expresión masiva con el que los directores nos pueden hacer sentir lo que ellos desean, ¿no? Ciertamente, como dices, es una manera de proyectar emociones mediante imágenes que ellos deciden llevar a cabo. Claro que sí, imágenes y pues también no solo solo las imágenes, sino los tipos de cámara que se usan, los tipos de movimiento y pues es muy... ¿Y sabes qué más tendremos en el programa el día de hoy? Claro que sí, vamos a tener el programa con el Cine Lumière. ¿Conoces el Cine Lumière? Oh, es un club. Pero no me cuentes, porque en un ratito más lo vamos a tener. Y también hablaremos un poco acerca del FICMI, este festival que en su segunda edición nos trae muchas cosas. Claro que sí, y pues más adelante también tendremos un gran invitado que nos va a acompañar y va a platicarnos sobre el Festival del Cine Mórbido. Y también tendremos un poco acerca del Cine Kino Wadi, acerca de qué talleres realiza y ciertas fechas y cosas que van a estar haciendo en este evento. Claro, el Kino Wadi, pero el Kino Wadi es... ¿qué es? Es un espacio que la universidad tiene donde nos enseña acerca de cine y ver el cine desde los otros ojos, como dice su eslogan, ahí en Kino Wadi. También ofrece talleres de análisis semióticos de las películas, de realizar guiones, cosas muy interesantes. Claro, pero también tenemos sorpresas porque vamos a hacer una dinámica con nuestro invitado que tenemos, porque pues sí, hay un invitado en este programa. ¿Y qué más? ¿Y qué tal si en unos momentos más vamos con algo de cultura general? Cultura general, pero ¿como qué? O sea, estamos hablando de cine como... No, todo relacionado con cine. ¿Con cine? ¿Como los Óscares? No. Como en los festivales que tenemos aquí en la península de Yucatán, en México y muchos más. Y hablando del FICMI, Nancy, ¿tú vas a ir al FICMI? Claro que sí, o sea, no me lo pierdo por nada, o sea, es un festival de talla de Latinoamérica, entonces, ¿cómo crees que me lo voy a perder? Si es un lujo que nos brindan aquí en Yucatán, pues tenerlo
este festival tan importante, no, imagínate, que yo no vaya, sería un pecado casi, ¿no? Por supuesto que sí, hay que ir, no se lo pueden perder, definitivamente no. ¿Y qué películas has visto? ¿Cómo últimamente? Claro, vi una que se llama la de los compadres. ¿Tú ya la viste? Oh, no. ¿No? ¿De Omar Chaparro? Sí, la de Omar Chaparro. No la he visto. Esa es la que hace poco estrenaron y pues vamos a ver qué. Es hora de ir a un corte comercial y volvemos. ¿Qué actor requería que se disminuyera la velocidad de sus tomas de acción en sus famosas películas? Oye, ¿qué pasó? A. Van Damme. B. Jackie Chan. C. Bruce Lee. D. Chuck Norris. La respuesta al volver de estos cortes comerciales. Ellos están más que listos y esperando por ti. Ven, conócelos y adopta ya. Visita www.afat.org.mx. You know I'd climb a mountain. You know I'd walk for miles. If you were drowning, I'd jump right in. You know my heart lives on my sleeve, darling, I can't help myself. ¿Qué actor requería que se disminuyera la velocidad de sus tomas de acción en sus famosas películas? La respuesta es la opción C, Bruce Lee. Regresamos con Enterarte. Y ya estamos de regreso. Oye, Nancy, ¿te sabías la respuesta de la trivia? Claro que no, o sea, imagínate, ¿cómo voy a pensar de que alguien va a pedir que disminuyera la velocidad de sus tomas de acción? Porque Bruce Lee es más que nada acción, peleas y todo esto. Cada día se aprende algo nuevo, sin duda alguna. Siempre se aprende algo nuevo, pero a ver, dinos un poco más acerca del séptimo arte. ¿Qué tendencias hay o qué has visto, qué sabes? Claro, pues te puedo hablar un poco de pues lo que está rompiendo en taquilla. Pues actualmente se estrenó, bueno, actualmente hace un poco, la de Batman, la película de Batman, y pues... Batman contra Superman. Sí, ¿ya la viste? Claro que sí, me gustó mucho, la verdad. Creo que la supercriticaron los críticos del cine, así bien feo, pero los fans la estuvieron rescatando para que saliera adelante y no se cayera la película. Claro. Algo así similar pasó con los Juegos del Hambre. ¿Tú ya las viste? Claro que sí, Nancy. Y también, ¿tú viste los Óscares? ¿Los Óscares? Después de 7 nominaciones, el hecho de que Leonardo DiCaprio haya ganado el Óscar. ¿Qué claro, te parece, fue algo que no sé, bueno, ya se esperaba porque él viene asediando el Oscar desde hace mucho tiempo, pero eso está muy interesante que sepamos que... Ahora sí que le ganó a la chica danesa, pero mencionando esto de la chica danesa, Eddie, ¿no? ¿Cómo se llama el actor? Sí, Eddie
Sí. Es que ayer salió el tráiler de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Yo no sabía que él iba a ser el protagonista de la película. Sí, y a él le han dado muchísimos papeles después de ganar su primer Oscar con La Teoría del Todo. ¿La viste esa película? No ¿No la la he viste? visto. Te puedo contar un poco acerca de esa película. Es basada en la historia de Stephen Hawking y pues la verdad sí se merecía mucho su Oscar. Fue una actuación espectacular. Pues hay que verlo en esta nueva de que no entra en la saga de Harry Potter, no es ni precuela ni secuela, nada más es un universo alterno. Por ahí leía que era basado en esa película basada en uno de los libros en los que ellos estudiaban ahí, Hermione y Ron y Harry. Entonces esta película es ya con las de Harry Potter, o sea, viene de... No afecta la línea de esas películas. Harry Potter. Ah, mira, no lo sabía. ¿Ustedes se lo sabían? ¿No? Pues No. si para los que leen Harry Potter yo creo que sí. Sí, para los fanáticos, como todos, ¿no? Así es. Y la de Civil Wars, Sí. este 29 de abril estrena. De verdad, este 29 de abril se estrena. La verdad no sabía, pero pues vamos al cine a ver qué hay de nuevo en el cine, porque todos los días podemos conocer y ver algo que nos guste. Siempre hay para todos los gustos y para todo. Ahora sí va a haber como que la batalla entre DC y Marvel. Civil Wars contra Batman versus Superman. A ver qué película le va a ganar. Le va a ganar en taquilla, ¿no? En Porque taquilla. los fans están arrasando, están gastando su dinero ahí, sus billetes en Ya las ves la entradas. conmoción que causó ver a la Mujer Maravilla en el tráiler antes de que esto saliera. Y la otra conmoción que causó al ver a Spider-Man en ese tráiler. Sí. Sin duda alguna, este año tenemos lleno de películas sobre superhéroes y todos los cómics que pues, hemos visto a lo largo de todos estos años y ahora se nos ponen en este año 3 o 4 películas sobre Marvel también. Sobre Marvel, sí, hay bastantes que van a estar viniendo cada año. Igual, fíjate que hace poco vi la del Cazador y la Reina de Hielo. Ah, sí, yo no he tenido oportunidad de verla, la verdad. Está muy, muy buena, la verdad. Imagínate ver a la bruja mala de la película, la primera, la de Blancanieves, contra su hermana, la Reina de Hielo. O sea, una lucha entre hermanas así muy, muy épica, la verdad. Sí, la verdad, muy bueno. Es algo muy interesante. A mí me gustaría verla. ¿Cuándo vamos al cine a verla, no? ¿Cuándo me invitas? ¿Cuándo me Otra llevas? vez. Me lleva mi compañero al cine porque hemos estado viendo qué películas son las que más nos gustan. ¿Ustedes ya pronto fueron al cine? Es hora de ver qué más vamos a tener en contenidos y con qué otras sorpresas nos trae la producción en esto. Claro, esta producción, pero para esta producción vamos a ver lo que el pollo dice y pues vamos de una Vamos vez. a verlo. Claro. ¿Qué tal, amigos de Enterarte? En esta ocasión compartiremos algunos datos interesantes acerca del cine. Loving Vincent, el filme que relata 8 importantes años de la vida de Van Gogh, es la primera película animada que sustituye los dibujos por pinturas al óleo. Ryan Reynolds hizo un gran papel interpretando a Deadpool, pero ¿sabías que podría ser su gemelo? El actor y el personaje ficticio comparten las mismas características físicas, tanto en el peso, en la estatura, el color de ojos y en el cabello. Todos conocemos la famosa entrega de los premios Oscar, pero ¿sabes quién fue el modelo para realizarla? Pues se trata de Emilio el Indio Fernández, quien era muy cercano a la diseñadora de la estatuilla. ¿No te gustan las películas románticas? Pues te tengo una noticia. Ver películas románticas y discutirlas en pareja ayuda a reducir en un 50% las probabilidades de divorciarse. Para los amantes del género del terror, les recomiendo ver la película 3 hombres y un bebé. Sí, una comedia. Se rumora que en una de las escenas se puede apreciar la silueta de un niño y muchos dicen que es el hijo fallecido de la dueña de la casa en donde se filmó la película. Si conoces algún otro dato curioso acerca del cine, no dejes de escribirnos a nuestras redes sociales.
Claro que sí, este pollo siempre diciéndonos los datos interesantes que tenemos, pero vamos a decirles nuestras redes sociales. ¿Les quieres compartir? Claro que sí, síganos en Facebook, denos like en Enterarte y también en Instagram, ¿por qué no? Síganos y daremos follow y back igual. Claro, para que vean cómo nos las pasamos aquí grabando en el set y para que vean todos nuestros derrapes que tenemos a lo largo de este programa. Y ahora vámonos a un corte y volvemos enseguida, no tardamos nada en Enterarte. El laberinto del fauno fue un éxito al presentarse en el Festival de Cannes. ¿Durante cuántos minutos recibió aplausos? A. 5 minutos. B. 22 minutos. C. 17 minutos. D. 28 minutos. La respuesta al volver de estos cortes comerciales. Me gusta mi ciudad. Mérida es una ciudad dinámica. Siempre está llena de vida. Una ciudad llena de cosas, lugares y mucha belleza. En sus calles, parques y ambientes, la calidad de vida es excelente. La gente puede hacer ejercicio en cualquier lugar. La calidad del aire es alta. Me gusta mucho. Sin embargo, puede mejorar aún más. Me llamo Victoria. Y como estudiante de nutrición, yo recomiendo más espacios para el uso de la bicicleta. Porque una ciudad sustentable inicia con personas saludables. Ciudadanos por una ciudad sustentable y llena de vida. El laberinto del fauno fue un éxito al presentarse en el Festival de Cannes. ¿Durante cuántos minutos recibió aplausos? La respuesta es la opción B, 22 minutos. Regresamos con Enterarte. Estamos de regreso aquí en Enterarte TV, y en el programa especial de cine. Y a ver, Irving, cuéntanos qué tendencias hay aquí a nivel estatal. A nivel estatal, fíjate, eso es muy interesante. Y es que a fines de abril empieza el FIGMI, este evento estatal en su segunda edición que promueve promueve las filmaciones yucatecas que hay aquí. Y también premia a los guionistas, productores, directores de aquí, no solo de la península de México y también latinoamericanos. Ah, claro que sí, pero vamos a ver qué es el FIGMI, porque pues tenemos una cápsula ya preparada para que lo vean. Vamos a verlo. Es que no sé por qué me mandaron a FIGMI. Ajá, ¿cómo dicen? El Mérida Yucatán Film Festival FIGMI es el evento donde se eligen los mejores directores, productores y realizadores de la industria cinematográfica del mundo exhibido, y promoviendo producciones cinematográficas locales y nacionales, dando inicio este 28 de abril y finalizando el 4 de mayo. Siendo esta la segunda edición, tendrá a Italia como país invitado. Chichén Itzá, Cibizaltún, Izamal, Valladolid, Puerto Progreso y por supuesto Mérida serán algunas de las sedes del festival.
Los diferentes proyectos competirán en diferentes secciones, como por ejemplo la sección internacional. El FICMI tiene como visión ser uno de los mejores festivales de cine en Latinoamérica y posicionar a Yucatán en las mejores imágenes del mundo a través del cine. Así que no te olvides asistir a este grandioso evento cinematográfico, que estará increíble. Te reportó en el Gran Museo del Mundo Maya, para enterarte, Mauri Escalante. Ese compañero Mauri que nos habló sobre el FICMI, pero para que vayamos entrando un poco más en las películas, los chicos universitarios tienen la oportunidad de ser parte de un club de cine que se llama el Cine Lumière. ¿Y qué les parecería si pues podemos ir a ver qué tiene preparado sobre el Cine Lumière? Pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte TV, dale like y también en Instagram dale una manita arriba y un corazoncito. ¿Qué tal, chicos de Enterarte? El día de hoy el reportaje trata acerca del Cinema Lumière, una actividad realizada en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Para ello tenemos una entrevista con la encargada Valeria Garza. Si quieres enterarte de más, quédate con nosotros. Cinema Lumière surge porque cuando llegué a la facultad, desde primer año, me enteré que el cineclub que había desde hace algunos años se había desintegrado. Entonces yo siempre tuve esa preocupación por la parte del fomento del cine y la parte cultural, y pues me decidí a formarlo yo misma. Así que pues con el apoyo de la coordinación pues ya yo lo fui formando. Bueno, las actividades básicamente son ciclos de cine. Es un ciclo cada mes y es una película por semana. Y bueno, aparte de fomentar esta parte de la cultura del cine, pues también es analizar un poco las películas para mejorar esa parte de la apreciación cinematográfica. Y por eso pues las proyecciones consisten en que después de la película pues no solo se vayan y ya, sino que pues se comente, se platique, se debata sobre la película y sobre otros aspectos también. Pues depende mucho, no hay como que unas reglas específicas para escoger la temática, depende de la época y de qué igual, como que qué estén pidiendo, porque también se toma en cuenta la opinión de los demás. Por ejemplo, esta vez el ciclo de Tarantino, muchos nos lo habían estado pidiendo, pero también depende de los eventos que tenga la facultad o nada más como que ocurrencias que se tienen, que se cree que van a gustarle a los demás. Pues han sido temáticas muy variadas, desde directores hasta películas sobre problemas mentales o un poco más históricas también. Hemos tenido ciclos sobre la historia de Yucatán, también sobre películas de discriminación, películas sobre la belleza. Hace poco tuvimos uno sobre el amor, pero reflejado en lo que se hace y cómo eso se puede convertir en una obsesión, también el problema de la memoria y también, por ejemplo, películas que han sido ignoradas por los Óscares o películas ganadoras de Óscares. Han sido bastante variados. Pues ha sido buena, pero depende mucho de las películas que se proyecten. Eso depende de qué tanto va a ser la asistencia, porque hay películas que llaman más que otras. Entonces, hay días en las que hay más asistencia y hay días en las que, ya sea porque si la película no
no llama mucho la atención o no la conocen o de plano todos están en trabajos finales, pues tampoco asisten. Sin embargo, nunca ha habido un día en el que no asista nadie, sino que siempre hay respuesta de parte de los compañeros. Y están todos invitados a participar en el Cineclub Cinema Lumière, que son todos los jueves a las 3 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Que estén pendientes de la página Cinema Lumière, porque ahí se publican todos los ciclos que hay cada mes y las películas de cada semana. Así que ya sabes, si eres un amante del cine, el Cinema Lumière te ofrece proyecciones de películas y posterior a la proyección te ofrece la oportunidad de compartir tus opiniones con otros fanáticos del cine. Síguelos en su página de Facebook Cinema Lumière y no te pierdas el próximo ciclo cinematográfico. Reportando para enterarte desde la Facultad de Ciencias Antropológicas Juan Manuel Contreras. A. Mulan. B. La Cenicienta. C. La Sirenita. D. Blancanieves. La respuesta al volver de estos cortes comerciales. Voy volando alto, llegando lento, sin apuro. Solo me detengo si no entiendo lo que pasó. Quiero tenerte acá para contarte cómo me fue por allá. Quiero saber cómo andan por ahí. Supe que te mudaste para el campo y hay montañas, ríos, pájaros y sonidos que te dan paz. ¿En cuál de estas películas de Disney no mueren los padres de los protagonistas? La respuesta es la opción A, Mulan. Regresamos con Enterarte. Muy interesante lo que hay a nivel Facultad de Antropología, pero también existe un club, un espacio, Kino Wadi, que es a nivel universitario. Vamos a ver un reportaje acerca de esto. ¿Qué es Kino Wadi? El séptimo arte también cuenta con una casa en la Wadi. Nos encontramos en el edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán para enterarnos de Kino Wadi, ver el cine con otros ojos. Kino Wadi surge gracias a la inquietud de Manuel Alejandro Escoffier al darse cuenta que no existe un verdadero trabajo reflexivo al ir al cine a ver películas y a la necesidad de la Wadi de contar con un área cultural o académica destinada al cine, ya sea para la promoción, difusión o reflexión cinematográfica. Kino Wadi ofrece ciclos de cine, talleres, convocatorias y eventos especiales. Ahora, acompáñenme a hablar con el fundador de Kino Wadi.
Kinowadi está para contribuir a la difusión del concepto de utilizar el cine como una herramienta educativa, una herramienta cultural, una herramienta de reflexión, de reflejo de nosotros mismos. Como nosotros nos gusta decir en nuestro eslogan, queremos hacer que la gente vea el cine con otros ojos. No solamente como una forma de entretenimiento, como una forma artística, que lo son desde luego esas ambas cosas, sino que el cine sea como la plataforma o el punto de partida para algo más. Se dice que existe educación formal, educación informal. La educación formal es la que nosotros recibimos en el aula de clase, en el aula académica, en el salón con los maestros. La informal es aquella que está en el ambiente que nos rodea, en la cultura que nos rodea, de la que formamos parte, en los productos culturales que consumimos, siendo desde luego el cine uno de ellos. Entonces, querámoslo o no, el cine es una parte muy importante de nuestras vidas. Muchas de nuestras visiones del mundo, nuestra manera de ver el mundo, de actuar ante él, nuestra actitud ante él, vienen en gran parte debido a lo que vemos en el cine, ¿no? Y en la televisión también, pero también en el cine, sobre todo en este caso. Entonces, el cine tiene que ser también considerado como una forma muy importante de formación cultural en ese sentido. Al momento de ponerle nombre a este programa no quisimos usar algo tan obvio como cine o filme o cosas que... Entonces yo recuerdo que la Escuela de Cine Soviético en principios del siglo XX tenía un movimiento llamado Kino Pravda, que es cine ojo. Kino viene de movimiento y para ellos el cine es kino. Entonces el ojo, por eso es el logo y tiene que ver, y todo entra a través de los ojos y a través de nuestro cerebro y luego a nuestras emociones y viceversa, ¿no? Por eso es el ver el cine con otros ojos, es dentro de esa dinámica. Ahora ya lo saben, miremos al cine con otros ojos. Reportando para Enterarte, Ana Flores. Claro que sí, este reportaje sobre Kinowadi, pues nos tiene el director de este programa, y Kinowadi va a comenzar su ciclo de cine con Cuestiones de Fe. Todos los viernes a las 7 de la noche, pues podemos comenzar con este ciclo de cine. Pero vamos a hablarles un poquito acerca del FIGMI. Fíjense que es muy padre porque se estarán haciendo esas proyecciones en los lugares más representativos de Mérida. Imagínate... Como Cibizaltún, ¿no? Exactamente, Chichén Itzá, Puerto Progreso, Izamal. Claro, no, ver esas películas proyectadas en estos sitios tan representados de Yucatán. De igual forma van a premiar a muchas personas que decidieron participar. Hay demasiado talento y esperemos a ver que gane el mejor, ¿no? Claro, que gane el mejor y pues darles renombre que se merecen todos estos chicos que pues participan mandando sus cortometrajes y sus películas para que todos nosotros podamos ver lo que tienen. Así que no se pierdan este evento, esténse pendientes, se hará del 28 de abril al 4 de mayo. Claro, de esa fecha. ¿Y tú vas a ir? Claro que sí. Ya habíamos platicado, ¿verdad? Que íbamos a ir porque es un evento que nadie se puede perder. Ahora, hablemos un poquito acerca del Cinema Lumière. Claro, el Cinema Lumière fue como vimos hace un rato en la cápsula de una compañera de la Facultad de Ciencias Antropológicas, se llama Valeria Garza, y ella pues tuvo esta iniciativa, la verdad bastante buena para que todos los alumnos de la Facultad de Ciencias Antropológicas puedan ser parte de este cine para comentar, y pues la verdad es algo muy interesante. Fíjate sí, que en este mes tiene el ciclo Tarantino, que estará proyectando películas de este director. Películas muy buenas cada jueves a las 3 de la tarde aquí en el auditorio de la facultad. Claro, en el auditorio de la facultad, y después de ver la proyección se comentan y pues hacemos un poco del uso del lenguaje cinematográfico para que pues entender mejor la película que tienen. Y ahora de Kinowadi. Claro, como mencioné hace un rato, el ciclo de cine pues se llama Cuestiones de Fe, y pues
¿Qué más nos tienes para...? Cuestiones de fe todos los viernes a las 7 de la noche. Claro, en el edificio central. Central de la Facultad de Ciencias, en la facultad, en el edificio central, vale. Perdón, disculpen, son un poco los nervios. Nos vamos a comerciales y pues volvemos, ¿no? Pueden dejar de seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte TV, Instagram y también en Facebook. Una manita arriba y vamos a estar ahí con ustedes. ¿Qué material fue utilizado como sustituto de la sangre en la escena de la ducha de Psicosis de Alfred Hitchcock? A. Colorante vegetal. B. Pintura acrílica. C. Chocolate. D. Crema espesa. La respuesta al volver de estos cortes comerciales. Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más bellas. No me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, y el mío ni harto de amor te diría que no concibe belleza de luna sin ti. ¿Ves? Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual atira sus pasiones. Guayaberas El Yuca. Viste elegante, viste casual, viste tradicional. ¿Qué material fue utilizado como sustituto de la sangre en la escena de la ducha de Psicosis de Alfred Hitchcock? La respuesta es la opción C, chocolate. Regresamos con Enterarte. Y ya estamos de vuelta aquí en Enterarte. Y ya está con nosotros. ¿Tú sabes por qué tenemos este espacio vacío? No, a ver, dime. Porque ya traemos al invitado especial y pues, ¿quién es? Ni más ni menos que el organizador y realizador del evento Cine Mórbido aquí en Mérida. Claro que sí, pues él es un chico que salió de la Facultad de Ciencias Antropológicas y tuvo la iniciativa de traer este festival a Mérida, que pues ya se realizaba en la República, pero dijo, ¿por qué no? Lo traemos aquí a Mérida, todos tienen este gusto por el cine mórbido, que está increíble, la verdad. Ahora sí, Sergio Aguilar, pasa con nosotros. Bienvenido, bienvenido. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación al ecléctico programa que tienen aquí. Sí, es un programa que pues hoy sí tratamos de lo que te gusta del cine. Me parece muy bien, me parece perfecto. Estoy disfrutándolo. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de cómo surgió la idea de traer el cine mórbido, porque igual ya estoy equivocada de lo que hace rato dije, ¿no? Tú nos cuentas un poco más. No, eso fue correcto. El Mórbido es un festival que se está haciendo desde el año 2008 en el interior del país. Hacia principios de 2010 yo estaba empezando la carrera todavía
y hubo la oportunidad de empezar a organizar el festival, de traerlo acá. Estaba empezando a expandirse más allá de Michoacán, que era la sede principal en ese entonces. Ya había habido una edición en Oaxaca y nosotros íbamos a hacer la tercera edición y fuimos la tercera edición hacia noviembre de 2010 aquí en la ciudad. Y desde 2010 hasta la fecha pues ya hemos llevado 5 ediciones, todas tienen algo en particular, algún sello tanto que se hizo público como al interior de la organización. Y pues bueno, en un principio cuando arrancamos el festival en 2010 éramos el único festival de cine que había en la ciudad y había todavía pocos espacios para buscar nuevas opciones o distintas opciones para gente que estuviera relacionado, que quisiera trabajar con cine. Y me gusta pensar que el festival de algún modo formó parte de esa semilla que ahora empezamos a ver florecer en todos lados de un montón de gente que quiere meterse con cine, ¿no? O trabajar sobre cine. Entonces me gusta pensar que el festival contribuyó un poco a ese ambiente. Ahora, Sergio, dime, ¿qué es lo que hay en ese festival? ¿Qué se proyecta? ¿A qué va la gente? Bueno, Mórbido es un festival y eso significa que las películas que están en él son estrenos, son películas nuevas, ¿no? Tenemos alguna película clásica como a manera de homenaje cada año, pero la totalidad de las cintas son películas estrenos en el estado, o sea, es la primera vez que se van a proyectar en Yucatán, o varias de ellas es la primera vez que se proyectan en el país, como ya las hemos tenido también. Y pues son cintas increíbles para fanáticos de terror, desde cintas de detectives hasta gore y sangre. ¡Oh, qué padre! Sí, el gore a mí me encanta, la verdad. O sea, para contar un poco de confesiones, a mí me encanta el cine gore, es uno de mis favoritos. Pues perfecto, igual de grotesco y ecléctico. Claro que sí, está increíble. Pues cuéntanos, Irving, ¿qué tenemos preparado ahorita? Tenemos una dinámica muy padre, muy chida, algo explosiva, divertida. Me gustan las sorpresas, suena bien. Se trata de los globos que explotan. Ok, directo al grano, parece muy bien. Vamos a empezar. Pues vamos a empezar con la dinámica. Viene nuestra increíble la sexy de Can. Pues nos paramos, ¿no? ¿O cómo? ¿Cómo estamos parados? Sí, nos ponemos de pie. Okay. Sí, con una silla. ¿Una? Ok. Sí. Arrimo esta, asistente. Claro. Y pues, ¿quién es nuestra voz que nos habla como Dios en este momento? Yo. ¿Quién yo? A ver, que nos abre nuestra voz. Nuestra voz de Dios. ¿La voz de Dios? ¿Yo? Sí, tú. Les voy a hacer algunas preguntitas. Antes que nada, ¿cómo te llamas? Ana. Ok, Ana. Ana es nuestra voz mágica. ¿Me quedo de pie o...? Sí, o puedes sentarte para que... Sí. Okay. No es muy alta. Ok, sí, ya vi, por eso pregunto. Claro que sí. Pues en esta dinámica lo que vamos a hacer es preguntarle sobre algunas cuestiones de cine, pues de toda clase de género, y pues vamos a inflar un globo y pues hasta que estalle, y pues tenemos chance de decir paso para pues decir que no la sabemos, ¿verdad? ¿Comenzamos? Vamos a ver cómo estamos en cultura, en cine. Ok. Ay, Comenzamos contigo, luego tú, Nancy. Ok. Vamos a estar girando. Nombra Vamos a girar. ¿Ya? ¿Sí? Nombra Ya. tres películas mexicanas. Amores Perros y tu mamá también, Club Sándwich. Apellido de la familia de la Ya, pasa. Ah, Apellido de la nadie me familia explicó eso. protagonista del Padrino. Paso. Nombre de Leonardo DiCaprio en Titanic. Jack. Teoría que estudia la forma en cine. Formalismo. Sí. Wow. Nombre de una serie sitcom. What? ¿Cómo? Nombra una serie. Una serie. Teoría del Big Bang. Director de Pulp Fiction. Paso. ¿Ahí? Ah, sí, vale. Nombra dos Me tiene que directores seguir. mexicanos. No, Nombra dos directores mexicanos. Del Toro y... Iñárritu. ¿Qué más? Sí. Año ¿sí? de la primera proyección de cine. 1895. ¡Wow! Una película donde salgan algún extraterrestre o un alien. ¿E.T.? ¡Yay! Tu primera. Director de la naranja mecánica. Paso. Nombra una película de Alfred Espérate, Hitchcock. espérate, Starling.
Kubrick. ¡Ey, ey, ey! No. Eso es chafa. Oscar a mejor película de este año. Spotlight. Ay. Oscar a mejor, protagonista del Renacido. Leonardo DiCaprio. No. Ok, pues vamos a ya cerrar con este increíble programa que tuvimos el día de hoy con nuestro gran invitado, Sergio Aguilar. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Claro que sí, ya nos vamos y pues síguenos en nuestras redes sociales, Enterarte TV, en Facebook y también en nuestra página de Instagram. Dale un me sigues. A ver, Sergio, invítanos al Cine Mórbido. Bueno, estamos igual en Facebook como Mórbido Mérida y en Twitter como @mórbido_Mérida. Y bueno, pronto vamos a estar ya soltando la información de nuestra 7ª edición, que va a ser este final de año, ¿no? Claro. Claro, bueno, nos vamos y pues síganos en nuestras próximas transmisiones, que tendremos muchos programas interesantes y que te van a gustar. Todavía hay mucho más que ver. Gracias por sintonizarnos y esto fue Enterarte TV. Enterarte TV, bye bye, adiós. Il les promet pour elle, excuse-moi. Excuse-moi.